Cristian, ¿vos me escuchás? Ahora sí, Roberto. Ah, buenísimo. Lo que yo dije antes no se escuchó nada, entonces. No, recién ahora Yo dije más te o estamos menos escuchando. lo mismo que vos. Ah, ok. Por ahí te conviene no habilitar el Ah, video porque... buenos días, alumnos, ¿cómo andan? Yo Buen día, ingeniero. ¿Todo bien? estoy, Muy bien. Buenos días. bueno, yo estoy ocupando los datos de mi teléfono, capaz que por eso también se me corta. Bueno, disculpen un poco el imprevisto ese, bueno, a todos nos pasa en todo momento, ¿no? Entonces ahí la idea es que, por ejemplo, utilicemos parte de este tiempo para interactuar con ustedes, ¿sí? Para si tienen alguna consulta de lo que sea lo primero, de la primera parte del práctico, si les surgió alguna duda, podemos ir respondiendo acá con los docentes y después haremos una presentación de algunos ejercicios tipo del práctico para ya dar por concluido el TP2. Y la semana próxima haríamos el trabajo práctico número 3, del que ustedes vieron la teoría, que son las aplicaciones, ¿sí? Campos vectoriales. Entonces, por ahí vamos a ir, una semana damos la teoría y la otra semana damos la práctica, algo así más o menos. A medida que va transcurriendo el cursado, por ahí nos vamos a ir acomodando bien. Claro, la idea sería que ustedes puedan absorber los conceptos de la teoría y que durante la semana puedan empezar a resolver los trabajos prácticos. Y cuando lleguemos a la clase práctica, ustedes ya tengan algo o parte de la resolución del trabajo práctico realizado o por lo menos encarado los ejercicios como para que sea más provechoso el tiempo de la práctica. No es como que nosotros estamos dando nuestras clases nada más y no hay interacción con ustedes, digamos. ¿Sí? O sea, esto es para que ustedes lo puedan aprovechar mejor a las clases. Por eso también insistimos con el tema de ahora de las consultas, si tienen. Así podemos ir avanzando con este trabajo práctico número 2 y cerrarlo ya hoy también. Profe, una consulta. El trabajo práctico el ejercicio que entregamos, el trabajo práctico 1, me corrigieron como regular. ¿Tendría que volver a rehacer y enviar el trabajo o me quedaría con esa calificación? No, los regulares no se vuelven a enviar. O sea, en realidad ni un trabajo práctico se vuelve a enviar ahora, ¿sí? Al finalizar digamos, la primera etapa de entrega de trabajo práctico, como dice en la planificación, digamos, va a haber un día, una fecha especial para volver a entregar los trabajos prácticos que están calificados como malos o lo que no. Siempre y cuando se respeten las condiciones que aparecen ahí en la planificación. Pero si están calificados como regular o bueno, ya no hace falta que lo envíen o que lo corrijan. Sí está bueno de que miren cuáles fueron las observaciones que le hicieron los docentes respecto de las correcciones, como para que ustedes entiendan cuáles fueron los errores y, bueno, saquen provecho de eso, digamos, de que puedan entender mejor el tema. Por eso es importante que siempre revisen las correcciones. ¿Sí? Perfecto, ingeniero.
Yo tenía una duda, dice en el 3, ¿es solo parte real? A ver, vamos a ver el 3. Buenas. El ejercicio 3 sí, tiene solamente parte real. Ahí lo más probable es que cada una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann termine siendo una, entre comillas, una restricción. Y ahí habría que encontrar la intersección de ambas ecuaciones. ¿Se entiende? Ese igual es el ejercicio que tenían que presentar. No, el que presentaban era el 2E, que también era solamente real. No, Ah, Buen día, profe. Disculpen. En el ejercicio 4 también todas las funciones están solamente con parte real. ¿Las dejamos así o le agregamos la unidad imaginaria? perdón, Yamila, yo no escuché qué ejercicio dijiste. Todas las funciones del ejercicio 4. Pero pasa que ahí en ese caso, fíjate que son funciones reales, pero que son una parte de la función compleja. Fíjate que es o U o B. Y vos ahí tenés Entonces que las chequear si son armónicas. Recordá que una función... ¿Perdón, Yamila? No, nada, profe. Recordá que nosotros definimos a las funciones complejas como U como función real más I por B, que también es una función real. En ese caso, vos tenés que chequear que sean armónicas. A ver, voy a activarme un poco el mic. Perdón, el video. el ejercicio Veamos. 3 es Brian, Sí, el ejercicio 3 le falta la parte imaginaria de la segunda parte. Eso nosotros lo habíamos dicho en la teoría, ok. cuando presentamos la práctica, así que faltó la ida imaginaria, la segunda parte. Perfecto, no lo sabía. Entonces, Entre corchetes es imaginario. acá. Ahí. ¿Así? Sí, Brian, ahí está. Perfecto. Entonces ahora sí está evacuada el tercero. Respecto al cuarto, gracias Roberto. Respecto al cuarto, lo que hay que chequear es que la función sea armónica, ¿sí? Recuerden que f de z, nosotros la f de z, nosotros la definimos como u más, no puedo correr la camarita, más ib. ¿Sí? No sé si se llega a ver. Entonces, puntualmente esta es una función real. Lo que tengo que demostrar es esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Queda claro? Resuelve la consulta. A ver, vamos a ver. Dice Francisco, ingeniero, el ejercicio 6D puede ser que la resolución tenga que aplicar el método del factor integrante. A ver, veamos. Voy a cancelar anotación. Bien, para las siguientes funciones, analice si son armónicas. ¿Sí? De nuevo, es lo mismo que... Y encuentre su armónica conjugada. ¿Perdón? Yo no sé si es mi internet, pero los escucho muy cortados. No, se ve que Roberto tiene problemas. Ahí la única diferencia
Roberto, ¿querés que empiece con algún ejercicio? No importa si no es el 8. En todo caso, empiezo yo con el 5, que es el primero. Tengo una consulta antes. Sí, En el ejercicio 7 nos da una función U. Esa función U tengo que reemplazar acá donde dice, abajo donde dice U más IB, o sea, reemplazo U y hallo B. puntualmente, fíjate que te dice que la condición es que la función sea analítica. ¿Sí? Tenés que, justamente, esta es la función U y te proponen que halles una B tal que esta U sea la componente real de una función analítica. ¿Sí? Bien. Mi sugerencia es que no pierdas de vista lo que ya se viene trabajando. ¿Sí? Bien. Cristian, ¿querés que deje compartir pantalla? Sí, no sé, si no hay algún planteo que quieran exponer los alumnos, en todo caso empezamos nomás a mostrar los ejercicios que teníamos preparados. ¿Tú tenías el 8, Brian? Sí, yo tengo el 8, pero bueno, no tengo problema en empezar con otro o hacer otro. No, yo empiezo con el 5 que tenía, que es el más próximo de la continuación Bueno. de la primera parte. Digamos. Genial. Ahí ya comparto. ¿Me dicen si ven bien la pantalla ahí? Ahí se ve bien. 5. El ejercicio 5. Se ve bien, Cristian. Bueno, en el ejercicio 5, por ahí después con estos conceptos que vamos a ir viendo para la resolución del ejercicio 5 y bueno, después con lo que le van a presentar los demás profes, vamos a poder ir viendo esas consultas que había del ejercicio 6 y 7, ¿sí? A partir, o sea, con los conceptos que nosotros estuvimos viendo en la primera parte del trabajo práctico número 2, habíamos visto el concepto de continuidad, derivabilidad, ¿sí? Después vimos el teorema de Cauchy-Riemann, ¿sí? El concepto de función analítica, de función entera, y ahora en esta parte entramos con el concepto de funciones armónicas y armónica conjugada, ¿sí? Entonces, en este caso, dice que esta función u de x, y tenemos que comprobar de que es armónica y debemos hallar su armónica conjugada, ¿sí? Entonces, una función armónica, ¿sí? Según la definición de la teoría, ¿sí? ¿Qué debe cumplir? O cuál sería la condición, digamos, para que una función sea armónica. Laplace igual a 0. Exactamente. Tenemos que aplicar o tenemos que ver que cumpla, ¿sí? Con la ecuación de Laplace. Habíamos visto que la ecuación de Laplace era una ecuación en donde aparecían las derivadas segundas, ¿sí? O bueno, lo que denominábamos el laplaciano, ¿sí? De la función. En este caso aparece como simbología, digamos, de la función a derivar, la función phi, pero en este caso nuestra función es u. Entonces, justamente hacemos ese reemplazo de u por phi y lo que tenemos que concentrarnos en hallar entonces, en primera instancia,
para verificar de que esa función es armónica es encontrar esas derivadas segundas, ¿sí? Y corroborar de que la suma de esas derivadas segundas no dé 0, efectivamente, ¿tá? Entonces, realizar la derivada parcial de u respecto de x, ¿sí? En todo caso, ustedes vayan siguiendo las derivadas, ¿sí? Es importante que, o sea, fíjense, digamos, cuál es la importancia aquí de encontrar bien las derivadas parciales, ¿sí? Porque si encuentran mal o tienen algún error en las derivadas parciales, probablemente no les salga lo que resta del ejercicio, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, acá, no sé, repasemos rápidamente, digamos, cuál sería el procedimiento de la derivación, ¿sí? Perdón. Entonces, para este primer término tienen un producto, ¿sí? Acuérdense que cuando hacen la derivada parcial, esto ya es el concepto de cálculo 2, ¿sí? Derivadas parciales, una variable queda como constante y en la otra, ¿sí? En este caso hacen la derivada respecto de x, lo mismo aquí, fíjense que en la segunda parte lo que acompaña al coseno está todo multiplicando, o sea, esto no multiplica el argumento del ángulo, sino que multiplica a toda la función coseno, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería la derivada parcial de u respecto de x, ¿tá? Profe, disculpe que lo interrumpa. Si usted está haciendo anotaciones, no se lo está viendo. Estamos viendo su pantalla de presentación donde se ve la siguiente animación. De mi parte se ve, sí, arriba en la consigna. Ahí está haciendo la anotación. Sí, sí, sí. Ahí estaba indicando nomás en la función original, digamos, ¿sí? ¿Tá? Entonces, una vez hallada la derivada parcial de u respecto de x, o sea, la derivada primera sería en este caso, hallamos la derivada segunda, ¿sí? Y bueno, lo que tendrían que, eso es como para complementar con la primera parte de la ecuación de Laplace, ¿sí? Que es la derivada segunda. En este caso, como aparece phi, le vuelvo a repetir, acá lo único que hacen es cambiar por u, acá también por u, y verifican esa ecuación, ¿tá? Entonces ahora, respecto de la otra variable, que sería en este caso y, encuentran las dos derivadas y se van a dar cuenta de que se verifica la ecuación de Laplace, con lo cual esta función es armónica, ¿tá? Y ahora lo que nos pide es, la otra parte del ejercicio sería es hallar su armónica conjugada. ¿Qué significa eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué implica esto de hallar su armónica conjugada? Hay que verificar con las ecuaciones de Kuhlmann y Riemann. ¿La ecuación de quién? Cauchy y Riemann. Ah, la ecuación de Cauchy-Riemann, no lo escuché bien por eso. ¿Y qué pasa cuando dos funciones armónicas satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Ahí se transforma en armónica conjugada. Exactamente, ¿sí? Entonces eso es como un concepto o una definición que hay que tenerla siempre, de que cuando dos funciones armónicas satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, se denominan armónica conjugada, ¿tá? Entonces en este caso, como que el primer paso ya lo hicimos, es decir, determinamos que esa función que tenemos es armónica, y ahora lo que tendríamos que hacer es tratar de ver o tratar de concentrarnos en esta parte, ¿sí? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿tá? Entonces, planteamos de que la primera igualdad, esto sería la primera parte de la igualdad de la ecuación de Cauchy-Riemann, ¿sí? O sea, la derivada de u respecto de x igual a la derivada de b respecto de y, ¿sí? La otra sería la derivada de u respecto de y, que sería igual a menos la derivada de b respecto de x, ¿tá? Entonces, ¿de dónde sale esta expresión acá? Es lo que ya teníamos acá como la derivada de u respecto de x, o sea, esto, ¿tá? Eso va a quedar igualado a la derivada de b respecto de y, ¿tá? Lo mismo hacemos con la otra parte de la igualdad,
que le había mencionado recién, la derivada de u respecto de y debe ser igual a menos la derivada de b respecto de x, ¿sí? O viceversa, lo mismo, ¿tá? Entonces lo mismo, acá esta ecuación derivada de u respecto de y sale de acá, ¿sí? Y entonces lo que se verifica es, o lo que vemos ahí es la verificación de la ecuación de Cauchy-Riemann, ¿tá? Entonces, con esto, con este planteo o con esta situación analizada, lo que tenemos que hacer es encontrar justamente la ecuación de Cauchy-Riemann, ¿sí? Entonces ahí aparecen dos caminos, digamos, o sea, podemos trabajar con esta expresión o con esta expresión para poder encontrar esa armónica conjugada, y lo que debemos obtener es el mismo resultado, ¿sí? Siempre manejándonos con esas ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, si nos manejamos con la primera expresión, o sea, esta sería como que la expresión 1 que vimos recién anteriormente, ¿sí? La derivada de u respecto de x igual a la derivada de b respecto de y. Y lo que nosotros queremos encontrar justamente es eso, es b, ¿sí? Como aparece acá, ¿tá? Entonces, de esta expresión que está despejada acá, si ustedes se fijan, está aplicada la integral en ambos miembros, y lo que se está despejado, ¿sí? Es esta derivada de y que pasó acá, ¿sí? Entonces, para encontrar b, lo que hacemos es integramos la derivada de u respecto de x, que es la expresión que efectivamente tenemos, ¿sí? Que salió de la derivada parcial de la función original u de x, y lo que hacemos es integrar con respecto a y, ¿sí? Esta parte, digamos, que está acá, es como que ya es la parte resuelta de forma genérica, pero quizás por ahí es más fácil trabajar con esta expresión para no marearse demasiado. O sea, lo único que hacen es reemplazar acá esa derivada de u respecto de x que teníamos o que habíamos calculado cuando aplicamos Laplace para determinar si la función era armónica, ¿sí? Entonces quedaría de esa forma. O sea, fíjense que justamente eso lo que se aplica acá, esa expresión integral del diferencial de b, y acá la integral de esta derivada de u respecto de x, ¿sí? Y en este caso se integra con respecto a la variable y, ¿sí? Entonces se integra como una función de una sola variable, es decir, todo lo que aparezca en x acá va a ser tomado como una constante, ¿sí? O directamente no vamos a poner k para no confundir. Todo lo que tenga variable x en este caso, al integrar, se considera como una constante, y la integral resuelta queda con esta expresión, y lo que tenemos que tener cuidado, digamos, o concentrarnos es en esta parte, ¿sí? Como integramos con respecto a y, surge o aparece, o es lo que no estamos seguros, o es lo desconocido, digamos, es esta constante que va a depender de x, ¿sí? Decimos constante que va a depender de x, ¿por qué? Porque puede ser una constante numérica, un número real, o puede llegar a ser como mucho una función que depende de x, ¿sí? Y digo como mucho porque únicamente podría depender de x y no de otra variable. Es decir, esto acá, si quieren pueden ponerle como dos opciones, puede ser número real, ¿sí? O una función que depende de x, ¿sí? De x y nada más que de x, ¿sí? Si esto acá después termina siendo de que es una constante o es una función que depende de otra variable que no es de x, entonces no estamos posibilitados de encontrar esa armónica conjugada, ¿tá? Entonces, hasta acá tenemos b de x, y, pero tenemos esta situación, digamos. ¿Cuál sería el paso siguiente? ¿Qué deberíamos hacer para encontrar esta función de x o esta constante?
ocupar la otra ecuación de Cauchy-Riemann. Ajá. ¿Y cómo ocupamos? Y donde nos dice la derivada de que necesitamos la derivada de u con respecto a x, reemplazamos por lo que hallamos. Claro. Nosotros acá ocupamos, como dijimos, una de las expresiones de Cauchy-Riemann, y la que resta, digamos, sería la derivada de u respecto de i, igual a menos la derivada de b respecto de x, ¿sí? Entonces nos concentramos en esta, digamos, ¿sí? Lo tenemos acá b, que depende de x y y tenemos esta constante c. Entonces lo que podemos hacer es derivar con respecto b con respecto a x, ¿sí? Bueno, en realidad estoy haciendo, ya está hecho. Derivamos esa expresión con respecto a x, ¿sí? Y fíjense que acá ahora nos aparece c' de x, ¿sí? Y acá tenemos la derivada de b con respecto a x, que es, como dijo el compañero de ustedes, la otra parte de las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, esta expresión la igualamos a esa derivada que ya habíamos encontrado cuando aplicamos Laplace, ¿sí? Que es esa expresión, ¿sí? Igualamos ambas expresiones y de ahí podemos despejar c' de x, ¿sí? Como ven, ahí hay una parte que se puede simplificar porque son iguales, que están en los lugares de la igualdad, que se cancelan, y directamente nos queda que c' de x es igual a menos x, ¿tá? Entonces, para encontrar c de x, lo que tenemos que hacer es integrar esa expresión con respecto a esa variable, es decir, a x, y con eso podemos encontrar c de x, ¿sí? Y esto que encontramos ahora como c de x lo tenemos que incorporar a la expresión que habíamos encontrado de p de xy, ¿sí? Inicialmente, ¿tá? Muy bien, entonces quedaría de esta forma la expresión de b de xy, ¿sí? Ven que acá en esta partecita se sumó lo que corresponde a c de x, ¿sí? En este caso, ese c de x pasó o resultó ser una función que depende de x y aparte la constante que, como habrán visto en la teoría, a esta constante se la puede adoptar con el valor k igual 0, ¿sí? Entonces ahí desaparecería esa letra, digamos, en la expresión final. Y bueno, lo que pueden hacer como verificación, digamos, es que se cumplan justamente las ecuaciones de Cauchy-Riemann de esa expresión que ustedes encontraron respecto de u de xy, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es solamente una cuestión de hacer las derivadas y se van a dar cuenta de que les da, digamos, el resultado correcto, ¿no? ¿Alguna duda respecto de este ejercicio? Profe, ahí a lo último, ¿derivó nomás la expresión de B para comprobar, digamos? Claro, o sea, estos pasos acá son la verificación de la... O sea, si quieren acá ponerle esto, es como la verificación de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Entonces, ahí ven que este se cumple con este y este con este, ¿sí? Bueno, acá habría que aplicar la ley de los signos para ver que se cumple. Sí, pero ese último paso, posterior a encontrar la expresión final, es únicamente para verificar, ¿sí? Profe, ¿y hace falta? Porque, ¿cómo es? En el ejercicio en el ejercicio 1, que yo había preguntado si hacía falta poner, por ejemplo, en forma cartesiana, me dijeron que no hacía falta. Y después me pusieron regular. En este caso, si nos piden entregar un ejercicio así parecido, ¿también habría que poner la verificación?
No. Eso es para que vos estés seguro, eso es lo que te dijo el profesor, es para que vos tengas certeza de lo que hayas resuelto nomás. Ah, bueno. ¿Entendés? Entonces vos qué hiciste, vos partiste de U, ahí hallaste B, y ahora lo que haces es confirmar a través de las condiciones que Riemann de que se cumplen ambas igualdades. Y ahí vos estás seguro que hiciste bien, ¿entendés? ¿Vos Sí, a qué profe. te referías con el tema de del valor en cartesiana? ¿Eso era el trabajo práctico 1? Claro, porque yo resolví todo y no, expresé en forma polar nomás y no en forma cartesiana y me dijeron que faltaba la forma cartesiana. Bueno, pero ahí son dos cuestiones diferentes, digamos, porque en el otro estamos trabajando álgebra de números complejos y en ese caso sí es, digamos, es importante encontrar la expresión justamente de los números complejos porque ahí lo que se está evaluando es justamente la representación de los números complejos en distintos sistemas de referencia o en distintas formas de expresar un número complejo. ¿Está? Ah, bueno. Pero acá fíjense, siempre fíjense la consigna, digamos, acá lo que le está pidiendo es que verifiquen de que sea una función armónica y que encuentren su armónica conjugada, ¿sí? Ustedes al llegar a esta expresión acá, ¿sí? A la expresión que está en naranjadito o qué bien color es este, con esto ya estaría finalizado, digamos, ¿sí? Y bueno, acá nosotros tomamos el camino 1, por así decirlo, o sea, hicimos o tomamos el camino por el cual teníamos la primera parte de la ecuación de Cauchy-Riemann, es decir, tomamos esta, ¿sí? Pero podríamos haber tomado esta también, ¿sí? Y lo único que va a cambiar es que en vez de hacer esta integral que hicimos con respecto a y, ¿sí? Si toman el camino 2, acá la integral va a ser con respecto a x, ¿sí? O sea, vamos acá, esto va a ser la integral de acá de la derivada respecto de, así sería, ¿no? ¿Está? Lo que va a cambiar es eso. ¿Y qué derivada iría acá? Tomamos el camino 2, digamos, la igualdad de Cauchy-Riemann. A ver, vamos a hacerle completo acá. Esto sería b de xy igual a la integral de qué cosa respecto de x. La integral de b, Claro, La o sea, integral de la derivada de b. fíjense que acá en el camino 1 nosotros hicimos esta verificación, ¿sí? O tomamos esta igualdad, la derivada de u respecto de x igual a la derivada de b respecto de y. ¿Qué es lo que queremos hallar acá? Queremos hallar b, entonces despejamos b de acá, ¿sí? Si despejamos b de acá, entonces va a ser la integral de la derivada de b, que va a ser igual a la integral de la derivada de u respecto de x por el diferencial de y, que está despejado de acá. De esta expresión que queremos encontrar b, ¿sí? Queremos encontrar b, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que integrar este diferencial de b, que va a ser igual a la integral, en realidad acá va a ser un menos, porque acá hay un menos, ¿de qué cosa? De la derivada de u respecto de y por este acá, que va a ser el diferencial de x. Entonces acá lo que le decía, acá tendría que ir menos la derivada de u respecto de y, ¿sí? Y ahí integran con respecto a x, ¿sí? Y ahí la diferencia va a estar en que cuando encuentren esta expresión, ¿sí? Que en este caso en vez de phi va a ser b, acá lo que va a aparecer es una constante que depende de y no de x, porque integraron acá con respecto a x. O sea, va a ser el mismo procedimiento, pero tomando la segunda igualdad de Cauchy-Riemann. Entonces, si tomaron la segunda ecuación de Cauchy-Riemann o la segunda igualdad, pues van hacia la primera, digamos, ¿sí? Para encontrar después esa constante que depende de y, van a ocupar la expresión 1, ¿sí? Acá nosotros fuimos de la expresión 1 hacia la expresión 2, ¿tá?
por ambos caminos le tiene que dar exactamente el mismo resultado. Por ahí estaría bueno que, como ya saben cuál es el resultado ahora del camino 1, intenten hacer por el camino 2 como forma de práctica, digamos. ¿Sí? ¿Se entendió o se marearon peor ahí? Sí, profe, perfecto. De mi parte, sí. Bueno, ok. Cualquier cosa después, en todo caso, pregunten por Telegram o cuando hagan este segundo camino, si se traban o algo, pueden consultar, no hay problema. Veamos un ejercicio más de este 5. En este caso nos pide o nos da esta función y lo que tenemos que hacer es que la demostración de que esa función es entera. ¿Sí? Volviendo un poco a los conceptos teóricos, ¿qué significa que una función sea entera? Que si hacemos cochi y rima tiene cada una identidad. Ajá, eso sería más... En todo el plano complejo. Eso es una definición un poco más teórica y más conceptual, ¿sí? Que si nosotros buscamos la derivabilidad de esa función, nos vamos a encontrar de que es derivable en todo el plano complejo, ¿sí? Esa es la característica de que sea entera. Yendo a los bifes, por así decirlo, en la práctica, ahí sí nos valemos de la ecuaciones de Cauchy-Riemann y ahí, como decía el compañero de ustedes, tenemos que tratar de encontrar de que haya una igualdad donde exprese de que se cumpla para todos los números complejos, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que dijimos recién, para que sea entera, tiene que ser derivable y analítica en todo el plano, ¿tá? Y para eso, tenemos que valernos otra vez de las ecuaciones de Cauchy-Riemann y ver, digamos, de cómo nos dan esas expresiones. Entonces, como primer paso, lo que deberíamos hacer es encontrar esas derivadas, ¿sí? Y lo que sí acá, que en la clase anterior también lo remarcamos, ¿sí? Cuando ustedes van a identificar estas funciones u y b, ¿sí? Recuerden que cuando van a aplicar Cauchy-Riemann, es decir, estas derivadas parciales, desaparece el elemento imaginario, ¿sí? ¿Tá? Ya lo vamos a ver en un grafiquito, ¿tá? Entonces, f de z es esto. Lo que tenemos que hacer antes de hacer las derivadas parciales es identificar claramente quién es u y quién es b. U ya sabemos que es la parte real, ¿sí? Y b es la parte imaginaria, pero sin el elemento imaginario, ¿sí? Eso es importante, ¿tá? No debe aparecer la i en ninguna parte, o sea, la i de unidad imaginaria no debería aparecer en ninguna parte de estas funciones, ni de u ni de b, ¿tá? Si aparece es porque algo está mal. Entonces, bueno, ahora una vez identificado esas dos funciones, lo que se ponen a hacer es las derivadas parciales, ¿tá? En este caso, la derivada parcial, como es un polinomio, es bastante sencillo, ¿sí? Vamos a ahondar mucho en eso. Pero sí lo que vemos es esta igualdad. ¿Qué significa esta igualdad? Menos i igual a i. ¿O qué nos dice esta igualdad? Es una identidad matemática que se cumple en todo el plano. Exactamente, ¿sí? Fíjense, si quieren verlo desde el lado matemático, digamos, para cualquier valor de i que ustedes les den, siempre se va a cumplir esta condición, ¿sí? Fíjense que si le dan 1, le dan 2, le dan 3, le dan 5, le dan 5 millones, ¿sí? Siempre se va a cumplir, ¿tá? Entonces, eso es importante de verificar y de chequear, ¿tá? Entonces, esta parte se cumple. Con esto ya estamos listos. O sea, con esto ya podemos decir de que es entera la función. No, se tiene que cumplir por la otra parte también. Claro, una intersección entre las otras dos. Exactamente. Fíjense acá, esto es importante, ¿sí? Acá dice i, ¿sí? Recuerden que eso tiene su correlato con este símbolo que es el de intersección, ¿tá? Es decir, se tiene que cumplir estas dos condiciones y la solución va a ser la intersección de ambas soluciones,
¿tá? Es importante no olvidarse. Entonces las otras dos derivadas nos dan como resultado menos x y x, ¿sí? Y como en este caso es la opuesta, ¿sí? O el signo contrario, se cumple nuevamente, ¿tá? Y estamos ante la misma situación que lo que vimos anteriormente, de que tenemos una identidad una identidad matemática, ¿sí? Es decir, menos x igual a menos x se va a cumplir siempre, ¿sí? Para cualquier valor de x, con lo cual estamos en condiciones de decir de que es derivable y analítica en todo el plano complejo, ¿sí? Con eso podemos afirmar de que f de z, o sea, esta función acá, ¿sí? Es efectivamente entera, ¿sí? Por estas dos cuestiones que vimos recién, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Está claro, profe. Bueno, entonces, Brian o Roberto, ¿quieren agregar algo? No, yo voy a presentar uno más o menos parecido a lo que vos hiciste y ahí ya, con eso ya quedamos definidos con este tema, seguro. Bueno, ahí dejo de compartir. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve, Roberto. Ok. Bueno, vamos a ver en el ejercicio 6 hay varios ejercicios propuestos, ¿sí? Acá vamos a resolver uno de ellos, ¿sí? Para que los otros queden para que ustedes lo trabajen, ¿sí? Después dejaremos un ejercicio para que ustedes lo resuelvan como ejercicio seleccionado y después Brian va a presentar otro ejercicio más de este trabajo práctico. Bueno, vamos a ver el ejercicio 6, dice, para las siguientes funciones, analice si son armónicas y encuentre su armónica conjugada. ¿Qué conceptos tenemos que utilizar? Y lo que había nombrado recién Cristian y el alumno, para ver si una función armónica tiene que satisfacer la ecuación de Laplace, ¿sí? En este caso, genéricamente, phi de xy sea mi función, entonces las derivadas segunda de phi de xy con respecto a x dos veces, más la derivada segunda de phi con respecto a y dos veces, me tiene que dar igual a 0. Ahí estoy en condiciones de decir que la función es armónica porque cumple la denominada ecuación de Laplace. Esa sería la primera parte con la que trabajamos. De ahora en adelante, como estamos viendo, como vimos recién con lo que explicó Cristian, lo que voy a explicar yo y Brian en el último ejercicio, es lo que vamos a aplicar como aplicaciones físicas en campos vectoriales, ¿sí? Ahora me dice que tengo que hallar la armónica conjugada. Para hallar la armónica conjugada me tengo que valer de las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? De esa manera, valiéndome de las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, puedo obtener, por ejemplo, mi f de z
que va a ser una función analítica, ¿sí? Que va a estar formada por una parte real, que va a ser u de xy, y una parte y una componente imaginaria que va a ser b de xy. Ese es mi objetivo, ¿sí? Vamos a tomar, por ejemplo, un ejercicio, el ejercicio B del 6, donde específicamente en este ejercicio me dice que u de xy es igual a e a la kx por coseno de ki. Pero muy bien puede decirle, por ejemplo, que esto sea f de xy o cualquier letra, y yo me tengo que dar cuenta de si es u o es b. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si veo que, como es en este caso, tengo solo parte real, me está dando de dato u de xy. Aparte acá ya está como u de xy. Pero puede darse el caso que le dé una letra z de xy igual a e a la kx por coseno de ki por la unidad imaginaria. Entonces ahí yo sé que estoy hablando o me está dando de dato la parte b, y voy a tener que hallar la armónica conjugada, que va a ser la otra parte, que va a ser u. ¿Me entendió en ese sentido? Ingeniero, disculpe, ¿usted está presentando la primera filmina o...? No, la segunda filmina. No se ve. ¿No se ve? A mí me aparece la primera, no sé si el resto... No. Justamente yo esperaba que vos termines, Roberto. No se ve la segunda filmina. Ah, la pucha. Ahí sí se ve. Ahí sí se ve. Ah, bueno, voy a dejarle a modo de... No pantalla completa. Bueno. A ver, entonces, ¿se entendió lo que quise decir? Si yo tengo esta parte, pongámoslo que acá tengo otra letra, una h de xy, yo sé que lo que tengo de datos es la parte u, porque es la parte real, y si tuviese la parte imaginaria acá, el dato que me está dando es la parte b, ¿sí? b de xy. Y voy a tener que hallar la armónica conjugada que sea u de xy. Eso no va por ahí prestar atención, ¿sí? Bueno, vamos en primer lugar verificar si esta función u de xy es armónica. Como vimos en la primera filmina, tendríamos que aplicar la ecuación de Laplace. Bueno, ahí nada más que me pide que de u halle las primeras dos derivadas con respecto a x, o sea, acá hago derivada de u con respecto a x, y vuelvo a derivar con respecto a x nuevamente. Y de esa manera tengo mi primera parte, ¿sí? Después, más, tengo que sumar la derivada de u con respecto a y dos veces. Hago la derivada de u con respecto a y, y luego hago la derivada segunda de u con respecto a y dos veces. Y lo que tengo que hacer nada más que con estas dos ecuaciones que obtuvimos, sumarlas y verificar que esa suma me dio 0. Si me dio 0, estoy en condiciones de afirmar que u de xy es armónica. Una vez que determiné que u de xy es armónica, me tengo que valer de las ecuaciones de Cauchy-Riemann para poder determinar la armónica conjugada. Como tengo dos condiciones de Cauchy-Riemann,
por ejemplo, acá yo trabajé con la primera condición, derivada de u con respecto a x tiene que ser igual a derivada de b con respecto a y. ¿Qué tengo de dato? Tengo de dato u, ¿sí? Entonces puedo hacer esta derivada de u con respecto a x, sin problemas. Hago la derivada de u con respecto a x, en este caso hago la derivada al primero por el segundo integral más el primero por la derivada al segundo, obtengo k por e a la kx por coseno de ki. Y eso tiene que ser igual a derivada de b con respecto a y. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, mi incógnita de lo que está en rojo es, tengo que hallar b, que es la parte que me está faltando para formar mi función f de xy. Entonces, lo que hago acá es despejo, paso al otro miembro diferencial y, entonces me queda diferencial b igual a esta expresión por diferencial y. A mí no me interesa diferencial b, me interesa b de xy, entonces integro, ¿sí? Integro con respecto a y, y lo que me resulta es e a la kx por seno de ki sobre k, el k con el k del numerador con el denominador se simplifica, y me queda e a la kx por seno de ki. Como estoy derivando con respecto a y, resulta una constante en x. ¿Estamos de acuerdo? Una constante en x. Ahí ya obtuve b de xy. Ahí el ejercicio todavía no está completo porque tengo que conocer cuánto vale mi constante en x. ¿Y cómo obtengo cómo puedo hallar el valor de la constante en x? Y ahí me acuerdo que había utilizado una condición de Cauchy-Riemann y ahora utilizo la segunda condición de Cauchy-Riemann para obtener esa constante en x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, trabajando con la segunda condición de Cauchy-Riemann, que es esta igualdad que está resaltada, el segundo miembro lo conozco, que es derivada de u con respecto a y, que ya lo había hecho oportunamente, y el primer miembro, derivada de b con respecto a x, estoy en condiciones de obtenerlo porque ya tengo acá cuánto vale b, ¿sí? Entonces, hago la derivada de b con respecto a x, ¿y qué me queda? La derivada del primero es e a la kx por k, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo es 0. Me queda k por e a la kx por seno de ki, más c' de x, ¿sí? O la derivada de c con respecto a x. ¿Ok? Entonces, ¿qué me interesa hallar? Me interesa hallar c'x. Paso al otro miembro, lo que en este primer miembro, y me resulta que esta igualdad me da igual a 0. O sea que la c' de x es igual a 0. Si c' de x es igual a 0, ¿cuánto tiene que valer c? 0. Una constante. Tiene que valer una constante, ¿sí? Entonces, a esa constante le llamé, en este caso, le llamé A.
¿Estamos de acuerdo? Hoy hay algo interesante que dijo el profesor, esa b de xy va a ser, en este caso, una función e a la kx por seno de ki más una constante, en este caso una constante numérica, pero le puede dar también una como solución que esa constante esté en función de x, como estábamos, como habíamos planteado hoy al inicio, ¿sí? C de x, ¿sí? Únicamente como solución válida. Entonces, ahora estoy en condiciones de obtener mi función f de xy, porque tengo mi parte de datos, tenía la parte u de x, la parte real, y ahora hallé que comprobamos que fue armónica, hallamos la parte b de xy, que es la armónica conjugada, que es e a la kx por seno de ki más a. Ese valor de a puede tomar cualquier valor constante, ¿sí? Incluido el 0. Entonces, hallé mi expresión de f de xy, que es lo que me estaba pidiendo en este ejercicio. ¿Alguna duda, algún comentario? Se entendió, ingeniero. Perfecto. ¿Será que podría volver a mostrar un momento? O sea, en la resolución de recién. Dale. Dale. Sí, está bien, ya entendí. Dale, muchas gracias. Igual, estimado, después nosotros levantamos ahí en materiales didácticos, sí, vamos a levantar lo que se hizo, lo que hizo cada docente, ¿sabes? Dale, muchas gracias. Les agradezco. No, gracias a vos. Bueno, gracias Roberto. Vamos a avanzar con el Gracias a vos. ejercicio número 8. A ver. ¿Alguna duda hasta acá? Epa. ¿Alguna duda, alguna consulta? Pueden activar el micrófono porque no estoy viendo el chat. Sí. Disculpe, como en el ejercicio anterior entonces no importaba el valor de K o de A, siempre... Tomamos, o sea, lo escribimos, pero luego por una cuestión de practicidad lo tomamos como 0. ¿Sí? Porque después vamos a necesitar hacer otros cálculos quizá y esa constante así genérica nos va a complicar. Entonces directamente lo tomamos como 0. ¿Sí? Ahora yo voy a mostrar en este ejercicio a ver si aclara. ¿Te parece? Sí, gracias. Por favor. Bien. Veamos este ejercicio. ¿Sí? Vamos a comprobar justamente que la función b es armónica. Vamos a hallar su armónica conjugada, de manera de que esta función sea entera. Vamos a comprobar de que u y b conforman familias de curvas ortogonales y vamos a representar gráficamente las curvas de nivel que pasan por el 5, 3. ¿Alguien no entiende alguna parte de la consigna? Hable ahora o calle para siempre. ¿No? Todos están entendiendo la consigna. Excelente. Vamos a empezar con justamente el primer punto. Negro no, vamos a usar azul. Bien, como primera instancia hay que verificar, ¿sí?, de que B es armónica.
Para eso vamos a ocupar el operador laplaciano, ¿sí? Vamos a verificar de que justamente laplaciano de b es igual a 0. Para ello vamos a derivar primero b con respecto a x. A ver, ¿quién me dice la respuesta? 2x. Perfecto, 2x. ¿Y si lo vuelvo a derivar a esto con respecto a x de nuevo? 2. 2. Excelente, 2. Vamos ahora con la expresión, pero derivada respecto de y. Menos 2y. Menos 2y. Si la vuelvo a derivar respecto de y. Menos 2. Menos 2. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer justamente la suma de estas derivadas. ¿Sí? Sumo estas dos y básicamente me va a dar 0. Voy a volver a escribir esta expresión acá. Entonces, la derivada segunda de b con respecto a x 2 veces más la derivada segunda de b con respecto a y 2 veces es igual a 0. 2 más menos 2 es igual a 0. Como esto verifica, es armónica. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Ya resolvimos el primer punto. Vamos ahora al segundo. Dice, hallar su armónica conjugada de manera de que esa función sea entera. ¿Qué significa que una función sea entera? Que es derivable en todo el plano. No exactamente. Tiene que ser analítica también en todo el plano. Analítica en todo el plano. Exactamente. La función puede ser derivable, pero no analítica. Entonces, tiene que ser analítica en todo el plano. Y para que sea analítica, ¿qué tengo que chequear? Que sea derivable en todo el plano. No. Que tenga una obesidad derivable. Chicos, es como que es reiterativo, ¿sí? Cauchy-Riemann para que sea analítica. Si la función puede ser derivable, pero aplico Cauchy-Riemann para chequear si es analítica y en qué puntos si la función es derivable. Bien. Entonces, voy a chequear con Cauchy-Riemann. Vamos, punto B. Aplico las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Y qué es lo que yo tengo que hallar? Tengo que hallar, ¿sí? Fíjense que yo tengo B. Y ahora lo que necesito hallar es U. O sea, es el opuesto o es la otra función, no es la misma que estaba resolviendo el profesor Roberto, ¿sí? Yo tengo b. B es igual a x cuadrado menos y cuadrado. Y yo no sé quién es u, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es voy a plantear las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Yo les voy a invitar, los profesores lo han resuelto hallando, digamos, una constante que depende de x. Yo les voy a invitar a resolverlo de esta forma, que es como ya vienen resolviendo de cálculo 2. ¿Se acuerdan cuando hallaban la función potencial asociada a un campo vectorial? Les voy a invitar a resolverlo de esa forma. Veamos. Yo necesito cumplir dos condiciones. Que la derivada de u con respecto a x sea igual a la derivada de b con respecto a y. Hasta ahí no hice nada extraño. Voy a derivar esta expresión con respecto a y, que fíjense que la tengo acá arriba. ¿Sí? Es decir que la derivada de u con respecto a x es igual a menos 2y. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Rubén. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es, voy a pasar multiplicando el diferencial y lo voy a integrar. No es exactamente elegante lo que propongo así, ¿sí? Pero lo que quiero hacer es la antiderivada. Quiero ver qué pasó antes, qué le pasó a u antes de derivarse respecto de x. ¿Vamos todos hasta ahí? ¿Quién me da esta respuesta? 2x más una constante. Perdón, no te escuché, Gabriel. ¿Podrías repetir? 2x más una constante. 2
y xy más una constante. Pregunto, ¿menos 2 no es? Sí, el menos, sí. Menos 2, perfecto, porque si no después no nos va a coincidir. Bien, más una constante. ¿Y de qué depende la constante? De X. ¿Por qué? No, depende de... Depende de Y la constante, porque estás integrando en X. Claro, de ahí sí. ¿Y por qué nace esa operación de integral? La respuesta está un paso antes. Porque dejé como constante. Porque tengo la derivada. Tiene que ver con la derivada. ¿Qué pasa a las funciones que dependen solo de y cuando derivo respecto de x? Se hace 0. Se pierden, se eliminan, se hacen 0. ¿Sí? La respuesta en realidad está acá atrás. Como esta integral nace de justamente esta derivada, esta es la antiderivada de la anterior, entonces yo necesito recuperar todas aquellas expresiones que no dependían de x. En este caso, de y. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la línea lógica? Profe, ¿puede repetir? Claro que puedo repetir. Bien, te pregunto, Ana o Micaela, ¿se entiende de que aplico la primera ecuación de Cauchy-Riemann? ¿Sí? Aplico la primera. Bien, de ahí yo ya tomo este valor que ya lo había calculado de acá arriba. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, sí. Este valor viene acá. Ahora, como yo tengo la derivada, yo necesito calcular la antiderivada para recuperar u. ¿Sí? Es como que pase multiplicando el diferencial e integre. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Ahora, cuando yo integro, aparece una constante. Y esta constante va a depender de todo aquello que esta derivada me eliminó. Ajá. Y esta derivada, como depende solo, o sea, como esta derivada es respecto a dx, acá esta constante va a depender solamente de todo aquello que no sea x. En este caso, solo y. Sí. ¿Se entiende, Ana? Sí, sí. Perfecto. Nos quedamos acá por el momento con esta expresión, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a pasar con la segunda, ¿sí? Vamos a ver la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, que es que la derivada de u con respecto a y es igual a menos la derivada de b con respecto a x. Hasta acá vamos, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Chicos, denme el ok porque si no, esto es un ejercicio bastante habitual de parcial. Necesito que posta le presten atención porque si no, después en el parcial resuelven mal y dicen, no, el profesor nos explicó. No, nosotros le explicamos bien. Fíjense esto. Esta segunda expresión, ¿sí? Necesito la derivada de b con respecto a x que la tengo acá. ¿Vamos hasta ahí? Es decir, que yo la voy a usar. La derivada de u con respecto a y es igual a menos 2x. ¿Sí? ¿Vamos todos hasta ahí? Sí, profe. Bien, Sí. o sea que u va a ser igual a ¿qué? La integral de menos 2x de y. La integral de menos 2x respecto de Y. respecto de y, exactamente. ¿Cuánto me da esta integral? Menos 2x y más una constante. Menos 2xy más una constante, que depende de quién. De x. X. ¿De quién? De x. X. De X. De x, sí. Por las dudas, Jonathan, te estoy escuchando de y, por eso no pregunté de nuevo. Ahora, veamos qué hacemos con esto. ¿Cómo es la expresión de arriba respecto a la expresión de abajo? ¿Cómo son? Iguales solo por la constante. Difieren en la constante. De nuevo, ¿me repiten? ¿Pueden hablar más fuerte? Son iguales pero difieren en la constante. O sea que una es respecto a y. ¿O son iguales o difieren? Son iguales.
¿Por qué? Porque ambas constantes pueden depender de X o de Y. No, chicos, no. O sea, En una depende solo de Y, la otra depende solo de X. ¿Pero por qué claro, son iguales? lo que pasa es que, No importa de qué constante dependa. claro, o sea, lo que estamos haciendo, nosotros primero lo que hicimos fue derivar U primero respecto de X y por eso se eliminaron los términos que tenían solo Y. Ajá. Y después en la segunda parte lo que hicimos fue derivar U respecto de Y. Entonces se eliminaron todos los términos que contenían X. Pero como el término menos 2xy contiene las dos, ese fue el único que se mantuvo. Sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con que sean iguales? No, Porque no son iguales, porque si no, cuando derivábamos con respecto a X, ¿Qué tendría que función haber queremos hallar? quedado y ¿Qué función queremos hallar? justamente U. ¿Y las dos no son U? Claro, al igualar se simplifica el menos 2x en ambos miembros y queda que las constantes tienen que ser iguales. Bueno, podés analizarlo desde ese lado, ¿sí? Que eso sí sería un análisis válido, pero yo voy antes, o sea, antes todavía. Yo quiero hallar U. La expresión de arriba es U y la expresión de abajo también es U. Las dos son U. Fíjense lo que yo estoy hallando. No nos olvidemos de eso. O sea, estas dos expresiones son iguales. ¿Se entiende o no? Ambas son antiderivadas de U. Eso sabemos. Chicos, miren acá esta expresión. Yo todo el tiempo dije U es igual a. U es igual a esta expresión. Vamos a ponerle U1. Es igual a menos 2xy más nu de y. Y acá pongo que U2 es igual a menos 2x y más, creo que esa es epsilon, de x. ¿Sí? Ahora, esta U1 y esta U2 no pueden ser U distintas, porque tiene que ser la misma función U que estoy resolviendo en el Cauchy-Riemann. Estoy aplicando el Cauchy-Riemann. ¿Se ve o no? No pueden ser expresiones distintas, tienen que ser iguales. Claro, lo que significa es que las constantes no pueden depender, o sea, tiene que ser sí o sí una constante real para que eso sea igual, supuestamente. Bueno, No pueden ese es depender. otro punto que ahora vamos a analizar. Pero yo necesito que ustedes todos distingan de que la U que estamos hablando es toda la misma. Tanto la expresión 1 que hallé como la expresión 2 son iguales. Ingeniero, Ahora vamos a ver cómo hago que esa nu de y esa epsilon de x sean iguales. Pero ¿se entiende que tienen que ser las dos expresiones iguales? ¿No? Claro, sí, sí. Perfecto. ¿Hay alguien que no entiende? Por favor, levanta la mano y yo cambio en la forma de resolución. ingeniero, una consulta. Sí. Si en la primera integral nosotros derivamos con respecto a y, o sea, el u derivamos respecto a y, nos quedaría u' de y. Claro. Igualado a menos 2x. Ahí tendrías que traer... Ahí, Nelson, si vos derivás esta expresión con respecto a y, vos ahí vas a traer esta. Exactamente. ¿Sí? Y después la vas a igualar a esta. Lo que yo estoy proponiendo es traer esta y hallar esta de nuevo. Encontrar correspondencias entre las U. Ah, bien. Sí, serían Esta U y iguales, esta ¿no? U tienen que ser iguales. Si vos lo podemos hacer así de derivar esta, poner acá y de ahí entonces meter las correspondencias, sí lo podemos hacer. Lo que yo estoy proponiendo es que esta U y esta U tienen que ser iguales. Entonces, como esta U y esta U tienen que ser iguales, esta expresión y esta expresión, perfecto, está bien, se corresponden. Ahora, esta expresión no hay ninguna función acá que dependa de y. Para esta expresión no hay ninguna acá que dependa de x. Lo único que puede ser es que esta y esta, ¿sí?, sean una constante. ¿Quieren que recupere el otro método?
chicos? Recuerden que la clase es para ustedes. Para mí que sí, ¿eh? No es necesario. ¿Recuperamos el método? Profe, y acá con este método, en el caso de que no sea conjugada, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo que no sean conjugadas? Pues nosotros lo que estamos buscando es que sea armónica conjugada. Claro. La teoría dice que si la función es armónica, existe una conjugada que también es armónica. Y entre ellas dos van a armar un par que van a ser armónicas conjugadas. Ah, ok, ok. Si vos demostrás que es armónica, y esto es pregunta de parcial, si vos demostrás que es armónica, vas a poder hallar una conjugada. Y entre ambas van a ser armónicas conjugadas, porque la conjugada también va a ser armónica. ¿Sí? Ah, sí, sí, perfecto, perfecto. Ahora sí, ahí sí quedó más claro. Eso es interesante lo que dice Brian, porque puede llegar a pasar lo que yo le decía. Por un lado, concéntrense en hacer bien las derivadas, porque si no, te va a dar cualquier cosa. Por otro lado, es que si ustedes encuentran alguna falla de que no pueden encontrar la conjugada y demostraron de que es armónica, ahí ya tienen una alerta, ¿sí? Porque ustedes ya saben ya que si la primera le dio que es armónica, sí o sí tienen que encontrar una armónica conjugada, ¿sí? Entonces son como alertas que ustedes pueden ir viendo, como para ir verificando a ver si le va saliendo bien el ejercicio. Bien. Pregunto hasta acá, y este es el momento de decir, este es el hable ahora o calle para siempre. ¿Se entendió esto que hice? ¿O alguien no entendió y vuelvo a repetir? Sí, se entendió. Brian, vamos a preguntarle si nosotros, ahora si nosotros armamos esa función u de xy más y de bxy, ahora que encontremos, ¿esa función es analítica? Chicos. Y sí, va a ser analítica, porque va a ser armónica. Derivable también en una vecindad. ¿Y sí, qué hicimos nosotros para obtener, en este caso, u de xy? ¿Qué utilizamos para obtener u de xy, chicos? ¿Qué utilizamos? Sacamos a partir de la ecuación de Cauchy-Riemann. Y claro, y viste que como que le estamos forzando a que se cumplan todos, ¿o no? Claro, es lo mismo que resolver una ecuación, sí o sí tiene que, digamos, cumplir. Claro, nosotros le estamos forzando a que utilicemos la condición, utilizamos la condición y ahí obtuvimos, ¿sí? Por eso lo que vamos a obtener sí va a ser analítico. ¿Se entiende? Sí, sí. Pues analítica y entera. Claro. Sí. Para que sea analítica, se cumplen existe u de x, existe b de x, se cumplen las 4 derivadas, ¿sí? Bien, por las dudas se te cortó, Roberto. Ahora, ahí, no se escuchó. Ahora sí, de nuevo volvió. Ahí está. Dale. No, estoy con un problema, hice un reclamo a Arnet, así que... ahora estoy con el teléfono que me dieron 50 gigas para poder... Le dije que no necesito, sí o sí. Pero igual no es lo mismo, aparentemente. Sí. No, pero eso te dan por 72 horas, te mandan un mensaje así. Bien. Gracias. Bueno, entonces, chicos, acá como nosotros ya forzamos a que U y B se correspondan por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, nosotros vamos a decir, ok, esta función, como ustedes ven, ¿sí? El dominio son todos los complejos, la función es derivable en todo el plano complejo, por ende es analítica en todo el plano complejo y por ende es entera. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar entonces con el punto C. Sí, ya me olvidé lo que decía.
decía el punto C, vamos a volver. Fíjense que dice que comprobar que U y V conforman familias de curvas ortogonales. Les hago una pregunta. U y V, ¿qué tipo de funciones son? Aparte de ser armónicas y conjugadas entre sí. Polinómica. No ¿Reales? exactamente. ¿Cómo? Sí, alguien dijo. Reales. Son reales, ¿no? Entonces, U es igual a menos 2. Vamos a tomar K igual a 0 por una cuestión de conveniencia. O bueno, podemos tomarlo también más K. Esta es una función cuyo dominio, ¿sí?, es R2 y va a R, ¿no? Es una función en R3. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profesor. Bien. Y b de x y es x cuadrado menos y cuadrado, que de la misma manera, si sale en R, en R2, llega a R, es decir, que está en R3. Lo que yo necesito justamente chequear ahora es que las curvas, la familia de curvas, es decir, las curvas de nivel, sean ortogonales entre sí, ¿no? Vamos a suponer que yo tenga una curva cualquiera. Sí, a ver. Tengo una curva cualquiera. Tengo este punto, se cruza con otra curva. Epa. ¿Sí? Y esta curva, como ven, la tangente, a ver, voy a elegir este verdito. Epa, todavía no dibujo muy bien. Vamos a usar una recta. Una línea. Bien, como ven, esa recta es tangente en ese punto a la curva. La vamos a llamar a esta B. Y esta es la curva U. Y vamos a marcar. Ahí está. Como ven, ambas curvas son ortogonales en ese punto. Y bueno, y si no son ortogonales porque tiene como 100 grados, ustedes se la imaginan. ¿Sí? Acá yo tengo que son ortogonales entre sí. Pregunto, ¿cómo puedo verificar la ortogonalidad de dos curvas de nivel? O la normalidad de dos curvas de nivel. Y el producto escalar tiene que ser igual a 0. De nuevo, Luis, estás muy lejos del mic. Se aplica la derivada y después un producto escalar. Aplico la derivada en este... o sea, vos me decís hallar y prima para este y hallar y prima para este. Esa sería la derivada, entiendo. Sí, sí. En realidad vamos a hallar los vectores tangentes, ¿no? Después Los vectores tangentes. ¿Y cómo puedo hallar los vectores tangentes, Luis? derivando. Aplicando al... Estoy escuchando tangente y estoy escuchando gradiente. ¿Y qué relación hay entre los dos? Son ortogonales. Son ortogonales, exactamente. Porque ¿cómo es el vector gradiente? El gradiente de B es el tangente de U. Y viceversa. Ok, ahora, el gradiente de B, ¿cómo es respecto a la curva B? Ortogonal. Normal. Es normal a la curva B, ¿no? O sea, el gradiente en un punto es ortogonal a la curva. Es decir que acá, si estoy en este punto, recordemos que es B, el vector gradiente va a ser así. Y perdón la... ¿Vamos hasta ahí? ¿No? Y el vector gradiente nu va a ser... Epa. Bueno, todavía no soy muy ducho con esto, chicos.
próxima voy a traer una regla. Voy a hacer eso. Y acá va a ser el gradiente de U, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El gradiente de U por el gradiente de B va a ser igual a ¿cuánto? 0. A 0. Pregunto, ¿todos entienden esto? Sí, profe, se entiende, pero eso no tiene que ser en un punto. Bueno, si yo lo tengo en un punto, yo puedo hacer el análisis que nos propuso Luis, que es el de hallar directamente las rectas tangentes en cada punto. Pero si yo trabajo con los gradientes directamente, no importa el punto. ¿Sí? Porque el gradiente, yo voy a poder siempre hallar un gradiente sin importar cuál es el punto. ¿Me explico o no? Sí, ahora en cambio, entiendo. I' va a cambiar respecto a cada punto. Si yo quiero trabajar con las I', que también es una propuesta, y ahí lo que tienen que saber es que dos rectas que se cortan en un punto y son ortogonales, ¿sí? ¿Cómo son sus pendientes? Opuestas. Opuestas inversas. ¿Estas nomás? Su producto Inversas. Opuestas e inversas, ¿sí? O que su producto es igual a -1. ¿No? Que es lo mismo. ¿Se está entendiendo, chicos? Porque hay mucho silencio de radio. Sí, se entiende. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo no tengo un punto, mi recomendación es que trabajen con los gradientes. Si ustedes ya tienen un punto, tomen el método que ustedes quieran. El que a ustedes les haga más felices, a nosotros nos va a hacer felices siempre que esté bien. Entonces, el gradiente de U, ¿sí? Recuperamos, ¿sí? Y recordemos cuánto vale. Acá está 1 y acá está el otro, ¿no? Menos 2i menos 2x, ¿no? Sí. ¿Todos lo ven? Ahí se le borró algo donde marcó una azul. ¿En dónde? Ah, acá, mira, se borró, sí. Recién. Los espíritus chocarreros. Bien. Entonces, gracias, Lautaro. Entonces, voy a tener menos 2, menos 2i, menos 2x. Yo no sé por qué a veces se borra, pero bueno, es el programa. Bien, eso es por un lado. Y por otro lado, vamos a calcular el gradiente de B. El gradiente de B, si subimos un poquitito, recuerdan que era 2x y menos 2i, ¿no? Entonces, 2x y menos 2i. Vamos a hacer el producto punto de esto, ¿sí? Menos 2i, menos 2x, todo por 2x, parece Superman mi letra, cada vez sube más, es igual a 0. Esa es la propuesta. A ver, verifiquemos. Tenemos menos 2i por 2x. ¿Cuánto nos da? Menos 4xy. Menos 4xy. Y ahora hacemos menos 2i por menos 2i por menos 2x. Más 4xy. 4xy. ¿Esto es igual a 0? Sí, 0 es igual a 0. Verifica. Entonces las curvas son ortogonales. ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Bien. Qué bueno. Ahora vamos al último, y ahí sí tenemos un punto, ¿sí? Fíjense lo que dice. Dice, represente gráficamente las curvas de nivel que pasan por el punto 5,3. Ya. Nosotros ahora tenemos que graficar, voy a bajar un poquitito más. Tenemos que graficar. Ahí está. Vamos a tomar el punto 5,3. 1, 2, 3, 4. Ya saben lo que es esto con la regla. 1, 2, 3. Ahí está el punto. Ahora, yo necesito saber, justamente, necesito hacer que U y B pasen por ahí, o necesito hallar
la curva U y la curva B que pasen por ahí. ¿Qué les parece que puedo hacer? Porque esos son X, Y. No son U y B, son X e Y. ¿Qué les parece que Se reemplazan los valores de x e y en cada función y se halla un valor de u y de v. Pero qué capo, Ramón, me salvaste la clase. Bien, 5, 3. ¿Cuánto da esto, Ramón, de producto? Menos 30. Menos 30, perfecto. Iván, a ver, 5 cuadrado menos 3 cuadrado. 16. 16, perfecto. Es decir, que la curva que tengo que graficar es menos 2xy es igual a menos 30 y x cuadrado menos y cuadrado es igual a 16. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Ramón, no te me pongas tímido. Bien. Ahora, voy a empezar a despejar. ¿Sí, Roberto? Ah, bueno. Entonces, Dejé prendido nomás. ¿Listo? Entonces ahora empiezo a despejar la primera ecuación, ¿sí? Y desapareció por las dudas. Más espíritus chocarreros. Bien, es igual a menos 30. Entonces, vamos a despejar esa primera. La primera va a ser x por y es igual a 15, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Y esta va a ser la función y es igual a 15 sobre x. Entonces vamos a tener algo más o menos así. Uy, qué feo viene este dibujo. Eso no va a cerrar ortogonal, ese dibujo no va a cerrar ortogonal nunca, pero bueno. Ustedes le va a salir mejor en la hoja. Ahora, vamos tenés que hacer primero la curva y después poner el punto, Brian. Sí. Y cualquier cosa hacer un punto gordo. Claro. Y acá está la otra. Bien. Vamos ahora entonces con la segunda expresión, que como ven, ¿qué tipo de curva nos va a dar esta segunda? Gracias, Cristian, por la recomendación, que la voy a empezar a tomar. Sirve. A ver, ¿qué tipo de... Es una raíz cuadrada, digamos. Una raíz cuadrada, ajá. Estudiantes de ingeniería de segundo año me dicen que esto es una raíz cuadrada. Les mando otra vez con la profesora Chiqui. ¿Son hipérbolas también esas? Es una hipérbola. Eso. La profesora Chiqui se entera de esto, chicos, y me pide que los vuelva a mandar a álgebra. Esto es una hipérbola, ¿sí? Cuya ecuación canónica es esta. ¿No? Sí. ¿Sí o no? Correcto. Ok, entonces, eje real 4, eje imaginario 4. Acá, tuki tuki tuki, tuki tuki tuki, se arman las asíntotas, sale de acá. Y bueno, más o menos ortogonal dio la cosa. ¿Sí? Y de acá también desde el menos 4. 1, 2, 3, 4. Ah, y se borró por las dudas la mitad de lo que estaba escribiendo. ¿Sí? Entonces, como ven, en este punto, acá tenemos una recta y otra recta, y esas van a ser ortogonales entre sí. Lo mismo, como ambas funciones son impares, ¿sí? Y tienen simetría central en el origen, también van a encontrar esa propiedad
en el punto menos 5, menos 3. Pero bueno, esto es por una propiedad de las dos funciones. Fíjense que ambas funciones son impares. Les dejo tarea para el hogar. Ahora, ¿podemos chequear que puntualmente son ortogonales en ese punto? Sí, podemos ocupar el otro método de las derivadas. A ver, ¿qué me pedía en este punto? Me pedía que represente gráficamente las curvas de nivel que pasan, y las curvas de nivel que pasan son esas, ¿sí? Donde esta primera, por ejemplo, la llamamos F, a esta segunda la llamamos G, vamos a tener F y G. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Perfecto, profe, se reentendió. ¿Cómo? Que se reentendió re bien. Gracias. Bien. ¿Qué le faltaría a ese gráfico para estar completo? Para ir a la clase, a los chicos. Algo que le insistimos desde cálculo 1 para acá. Lo eje cartesiano, todo eso. Los valores referenciales, exactamente. Sí, colóquenlos, chicos, porque yo nomás porque... No, era para que ellos estén atentos y que digan. Bien. Sí, gracias, Cristian. Y eso es muy importante porque ustedes hoy día, chicos, no ponen ni el 1. Necesitamos que al menos coloquen, acá está el 1. Bien. Ni el eje. En los finales pasa que no ponen el eje. Bien. Gracias, Roberto. Chicos, hasta aquí he llegado. Les voy a pasar después este bocetito que hicimos con los ejercicios. Siempre en los pasos, ¿sí? Recuerden, verifiquen que la ecuación primero es armónica. Luego, chequeen con Cauchy-Riemann. Elijan la forma que ustedes quieran, ¿sí? Yo puntualmente lo hago así habitualmente. Si quieren hacer como lo hicieron Roberto o Cristian, perfecto. Inclusive hasta es técnicamente más preciso, ¿sí? Luego, chequeen, cuando sean ortogonales, chequeen y fíjense si les conviene o no. Si les dan antes el punto, pueden aplicar cualquier método. Ahora, si no les dan el punto, yo les recomiendo usen los gradientes, ¿sí? Y al final, grafiquen las dos funciones tal como les vienen. Recuerden que tienen que hallar primero U y B, porque no los tienen a esos. Tienen X e Y. ¿Sí? Porque después, si no, ¿qué hacen? Meten acá al primero, le meten 5, al segundo acá le meten 3, sale cualquier cosa, encima dibujan cualquier cosa como que si son ortogonales, y nosotros ya vemos que no va a ser ortogonal nunca. ¿Sí? Bien. Excelente, Brian. Gracias. Bueno, chicos, si quedó alguna duda, ¿alguien quiere consultar algo? Yo tengo una pregunta sobre los horarios. Las clases teóricas avisaron que empiezan ahora 15 minutos antes, a las 8, de 8 a 9:30. ¿La clase práctica sigue a las 10? Sí. Sí, vamos a continuar. Valentín preguntó, sí, Valentín, vamos a continuar de 10 a 11:30. Bueno, como perfecto. 11:30. Por ahí, respecto de la duda del ejercicio 6, no sé quién había preguntado por el tema de factor integrante. Yo le chequeé ahí y no es necesario factor integrante. En todo caso, si revisan ese ejercicio y queda alguna duda, pueden plantearla ahí vía Telegram por el grupo y vamos viendo. No recuerdo quién era que consultó por ese ejercicio de... Bueno, otra vez, bueno, le damos gracias de vuelta por la participación, ¿sí? Y bueno, sigan adelante
Y bueno, nos estamos ejercicio escuchando el seleccionado, próximo miércoles. Ah, sí. Chicos, el ejercicio seleccionado de esta segunda parte va a ser el 7, ¿sí? Para que tengan para resolver para el lunes, ¿sí? El ejercicio 7, que es el que más o menos nos quedó pendiente ahí en el práctico. Ya está disponible la actividad. Van a encontrar que es otra actividad aparte de la que habíamos realizado como primera parte, ¿sí? Así TP2, segunda parte, sería la actividad que tienen que entregar hasta el lunes a las 8 de la mañana, como siempre. Entonces, el 7, la resolución es similar a lo que estuvimos haciendo hasta ahora, ¿no? Sí, Me señor. parece. Vale. Sí, muchísimas gracias por la clase. Gracias a usted por No, profe, participar. gracias. Ok, gracias. Tenga un buen Hasta día. luego.